Is it time to reimagine your future? The right business skills may make a difference in your career. At Capella University, we offer a relevant education that's designed to focus on what you need to know in the business world. We'll teach professional skills to help you pursue your goals, like business management, strategic planning, and effective communication. And you can apply these skills right away. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Si te interesa el branding, el diseño, la historia y la cultura de marca, acomódate, porque empieza Brand Stoker con Rubén Galgo. ¿Qué tal, amigos de Brand Stoker? Bienvenidos a un nuevo programa y a una nueva etapa del propio programa, porque hoy comenzamos, como ya os hemos ido avanzando un poco por redes sociales, esa etapa en la que nos fusionamos con el podcast Brand Marcas con Historia. Como ya sabéis, pues Brand Stoker va a seguir con su contenido de siempre, el contenido que hemos ido haciendo hasta ahora, que son entrevistas, que son análisis de muchas marcas que se van pues creando o reeditando, que se van rediseñando. Y luego, además, este año o en este punto del año, lo que hacemos es que incorporamos el contenido habitual de Brand Marcas con Historia. Es decir, que son marcas, historia, análisis y sobre todo curiosidades y efemérides de unas marcas que o nos acompañan en nuestra vida cotidiana, o son marcas que conocemos de toda la vida, o a lo mejor no son marcas tan conocidas, pero sí que son marcas que tienen una historia curiosa detrás, ¿no? Entonces, este es un poco el inicio de esta nueva etapa en la que sumamos todos estos contenidos. Y por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es daros a todos las gracias y deciros que bienvenidos, que esta es vuestra casa, que este es vuestro podcast de branding. Y dicho todo esto, ¿qué os parece si comenzamos esta nueva etapa con una pregunta? A ver, ¿sabéis qué tienen en común Arthur C. Clarke con Molly Nagy y Pamela Anderson? Seguro que no, ¿verdad? Bueno, pues hoy os contamos el origen de una de las marcas más sexys de todos los tiempos, la mítica revista Playboy. Los esfuerzos que hacemos la mayoría de los padres para que nuestros hijos lleven una vida más o menos correcta, o correcta entre comillas, no siempre dan el resultado esperado. Sobre todo si nos pasamos con las restricciones y pues somos un poquito estrictos, ¿vale? La prueba de ello es la propia vida que llevó el fundador de Playboy. Hugh Hefner, F para los amigos, nació en el seno de una familia protestante en 1927, en Chicago. Su padre era contable de una empresa y su madre era profesora, por lo que podemos decir que era una familia aparentemente normal. Cierto es que su padre estaba todo el día afuera, pues estaba todo el día trabajando, y al final la referencia familiar, digamos, pues fue su madre, ¿no? Que era quien de alguna forma pues ejecutaba las fuertes convicciones religiosas que tenían en su casa. Hefner y su hermano tenían terminantemente prohibido el tabaco, el alcohol, incluso ir al cine los domingos. Así que podéis imaginar lo que supondría hablar de sexo en aquella casa, o sea, una locura máxima. Era desde luego pues un tabú familiar, vaya. Y esto era así, incluso su madre, fijaos hasta dónde llegaba, porque quería que de mayor Hef fuese misionero. O sea, el objetivo en la vida era que el niño fuese misionero. O sea, pues un poquito radicales a lo mejor, ¿no? Pero la cuestión es que con este panorama familiar pues no era de extrañar que Hefner pues fuera un crío introvertido, que fuese un chavalín pues muy solitario, estaba todo el día solo y el tiempo lo dedicaba sobre todo pues a dibujar cómics, a meterse en sus mundos de fantasía, y en los ratos más locos pues cazaba mariposas.
Cuando alcanzó la mayoría de edad, no le quedó otra que servir en el ejército estadounidense durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en esa época, ¿vale? A finales del 45, en el que las cosas estaban un poquito complicadillas, ¿no? Entonces, después de la contienda, en 1946, digamos que le despidieron, ¿no? Y tuvo un tiempo pues, que no sabía muy bien qué hacer, ¿no? No sabía qué hacer con su vida. Entonces, bueno, pues aprovechando que llevaba unos años saliendo con una chica que se llamaba Millie Williams, pues, esta chica se metió en la Universidad de Illinois a estudiar psicología y él se metió con ella. No sabía qué hacer un poco con su vida, pues bueno, tenía a su chaval ahí, pues venga, pues me voy con ella. ¿Qué es lo que pasó? Pues a él le gustaba mucho el tema editorial, le gustaba muchísimo el tema del cómic, las revistas y bueno, pues colaboró activamente con la revista humorística del campus universitario, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco empezó él a enredarse con el tema de las ediciones, digamos. Estamos ya en 1949 y Hugh Hefner y Millie Williams acaban de terminar la carrera y como buena familia católica apostólica deciden casarse y formar una familia como Dios manda. Bueno, católica no, porque eran protestantes, pero bueno. Uno de los primeros trabajos que encuentra Hef es en el departamento de recursos humanos de una editorial de cómics, precisamente, ¿vale? Justo pues unió sus dos pasiones, o por lo menos una de ellas, ¿no? Que era la parte del cómic, y luego lo que hizo fue, pues ya que había hecho la carrera de psicología, pues bueno, pues trabajar en recursos humanos estaba justificado, vaya. Entonces, bueno, de alguna forma pues esto le servía para seguir en contacto con el sector editorial. Lo cierto es que durante los primeros años de su vida laboral, Hefner andaba bastante justo de pasta, no tenía mucho dinero y la situación le llevó a trabajar en el departamento de marketing de la famosa revista Esquire. Con el nuevo trabajo su situación económica evidentemente pues había mejorado respecto al trabajo anterior, de hecho había pasado a ser redactor jefe de Esquire, pero en enero de 1952 el señor Hef dejó el trabajo porque no le habían concedido un aumento de salario de 5 tristes dólares. O sea, él había pedido $5 más y no se lo concedieron. Entonces, pues en un arrebato de ego, se piró de la empresa y se fue además con una mano delante y con otra detrás. De nuevo se tuvo que volver a buscar trabajo, empezó a buscar trabajo, pero esta vez no le resultó tan fácil como las veces anteriores. Esta situación, sumada a la falta de dinero, pues bueno, fue minando su matrimonio con Millie Williams y bueno, tiempo después, ya veremos mucho más adelante, bueno, acabaría por romperse y se divorciaría. Aunque en lo personal y profesional las cosas no le iban muy bien, Hef se agarró a una idea que había estado rondándole la cabeza durante el tiempo que trabajó en Esquire. Era una especie de concepto nuevo de revista, algo muy similar en contenidos a lo que era Esquire, pero estaba ilustrada con fotos de desnudos femeninos. Él creía firmemente en esta idea y buscó financiación hasta debajo de las piedras. Finalmente, en 1953, se hipotecó con un préstamo bancario de $600 y recaudó $8.000 gracias a 45 inversores, entre los que estaba su madre. Sí, señor. La señora puritana que no le dejaba ir al cine los domingos, pues esa. La buena mujer puso $1.000 encima de la mesa porque no es que creyese en la empresa, ni es que le gustase mucho, pero sí que creía firmemente en su hijo, ¿no? Entonces, pues bueno, qué importantes son las madres, ¿verdad? Originalmente, el naming de la revista no era Playboy, curiosamente, sino que era Stag Party, que significa algo así como fiesta de tíos o despedida de soltero, bueno, es como una especie de frase hecha. Pero ¿qué pasa? Que ya existía una revista llamada Stag, por lo que tuvo que cambiarse el nombre. Esto fue un revés bastante importante porque el número 1 de la revista ya estaba prácticamente listo para ser publicado. Entonces Hefner y su esposa Miley, y junto con su socio y fundador Eldon Seller, buscaron otro nombre corriendo a toda prisa porque bueno, pues necesitaban sacar ya la revista, ¿no? Entonces entre las opciones que barajaron estaba Top Hat, Gentleman, Ser, Satir, Pan y Bachelor. Pero
en pleno de este brainstorming en el que estaban aquí los tres ahí sacando nombres por todos lados, pues el Don Sellers comentó que su madre había trabajado para una fábrica de coches que se llamaba Playboy Automobile Company. Entonces el señor Sellers, pues bueno, fue realmente el que puso el nombre de la compañía, ¿no? Porque propuso que la empresa se llamara Playboy. Así es como en diciembre de 1953 se publicó el primer número de Playboy Magazine, que además tuvo la particularidad de ser el primer número y además fue producido íntegramente en la cocina del apartamento de Jeff en Hyde Park, en Chicago. Seguimos con la historia porque, a pesar de los esfuerzos realizados para lograr financiar el proyecto, Hugh Hefner no quiso ponerle fecha a la revista porque no estaba seguro de que fuera a haber un segundo número. Ahí se vieron un poquito las inseguridades del señor, pero bueno, la verdad es que lo hizo tal cual, no quiso ponerle el número por eso. El primer número presentaba además a una desconocida Marilyn Monroe, sí señores, Marilyn Monroe en la portada, y vendió más de 50.000 copias. Pero esto tuvo truco, es decir, no fue tan fácil. Vamos a ver, Hefner no tenía dinero para hacer fotografías de todas las modelos y todas las chicas que salían, ¿no? Entonces, como tenía esa falta de pasta, lo que hizo fue comprar varias fotos de chicas desnudas a una editorial que se encargaba a imprimir los típicos calendarios estos de talle que salen tías en bolas. Pues eso, le salía mucho más barato y al fin y al cabo pues seguía teniendo la carnaza que él buscaba. En concreto, la mítica foto de Marilyn Monroe costó $200 y la revista salió a la venta por 50 centavos. O sea que al final los números le salieron bastante bien. Si queréis podéis ver unas imágenes muy chulas de todo esto que estamos hablando en nuestra página web. Curiosamente, ese primer número no tenía el famoso logotipo del conejo con la pajarita, que todos tenéis en mente. Desde el principio, la revista incluía chistes, historietas picantes y, bueno, de hecho muchas veces eran realizadas por el propio Hefner. El primer número tenía una viñeta cómica del diseñador Art Miller. El protagonista de aquel dibujo era un ciervo, por aquello de que stag significa ciervo en inglés, pero debido al cambio de repentino de nombre que hemos comentado antes, se reemplazó la cabeza del ciervo por la de un conejo. Así son las ñapas de última hora. Visto el éxito del arranque de la publicación, pues Hefner publicó... Bueno, aparte de la publicación, estuvo buscando un director de arte para que le ayudase a llevar a cabo, digamos, con mayor calidad la publicación, ¿no? Entonces, a través de un amigo común conocido, pues bueno, le presentó a Art Paul, que es el diseñador e ilustrador freelance que trabajaba en una pequeña oficina de Van Buren Street. Y bueno, pues fue la persona que Hefner pues estuvo tentando durante un tiempo, ¿no? Entonces al final lo que hizo fue proponerle trabajar con la condición de que iba a tener libertad creativa total y además iba a tener una participación en el proyecto. Entonces, claro, cuando le pusieron esa oferta encima de la mesa, pues Art Paul pues no se lo pensó lo más mínimo y aceptó. Una de las primeras cosas que hizo Art Paul para Playboy fue diseñar el símbolo del conejo que todos conocemos, este sí. Y lo hizo en tan solo 10 minutos, según cuenta la propia empresa. En su propia página web lo cuentan, ¿no? Que, bueno, realmente este conejo está inspirado en la viñeta de Miller que habíamos visto anteriormente. Lo que pasa es que Art buscaba con esta imagen, con este nuevo símbolo, pues él buscaba las connotaciones sexuales, unir de alguna forma las connotaciones sexuales de este animal con la elegancia del smoking. Y vaya si lo consiguió. La marca Playboy es una de las marcas registradas más reconocidas del mundo entero. Casi nada. Aunque no sea muy conocido, Art Paul, pues bueno, perteneció a esa generación de diseñadores gráficos que marcaron una época y, bueno, de hecho, estudió en el Instituto de Diseño de Chicago, que era conocido como la Bauhaus de Chicago, donde estudió pues nada más y nada menos que con Laszlo Moholy-Nagy. Ya sabéis que es un pedazo de diseñador de la leche, también muy relacionado con el mundo de la Bauhaus.
Y durante el tiempo que estuvo al frente de la dirección creativa de Playboy, pues además se encargó ilustraciones y trabajos creativos para la revista a artistas pues, de la talla de Warhol o incluso Dalí. Pero aún así seguía teniendo un problema. Y es que tanto Art como Hefner tenían un problema muy grande y era el encontrar modelos que quisieran posar desnudas para sus fotos. La cosa alcanzó tal punto que le llegó a pedir a la guapísima directora de suscripciones de la empresa que posara para sacarle del apuro. La mujer accedió, se hizo las fotos y bueno, esto, sin quererlo ni beberlo, supuso un punto de inflexión en el destape en Estados Unidos. Porque cuando trascendió que una empleada había salido desnuda en la revista, bueno, es que literalmente les llovieron propuestas de mujeres de todo el país que querían aparecer en su revista. Buena parte del éxito del Playboy fue el interés por el desnudo de una sociedad muy puritana, pero también ahí hubo cierta parte de acierto en la parte en que lo que es el marketing y la publicidad, pues este hombre apostó firmemente por ello, ¿no? Se gastó la pasta en técnicas de marketing, incluso si me apuráis, en técnicas de impresión, porque sobre todo el éxito de lo que es la revista a nivel físicamente, algo tangible, digamos, era el centerfold. El centerfold es, o era, bueno, sigue siendo realmente, es el póster central de la revista que va protagonizado por una chica Playboy, la chica Playboy del mes. Que esta chica, la chica Playboy del mes, también es llamada Playmate. Y bueno, pues ya sabéis cómo son estas chicas, ¿no? Y estas fotos, al final, pues posan desnudas como Dios las trajo al mundo y es un poco el encanto, ¿no? El desplegable al encontrarte una página doble con una chica desnuda o semidesnuda. Entonces, gracias a estas estrategias de marketing, Hugh Hefner es considerado el padre del erotismo gráfico de los años 50 y evidentemente por todo lo que supuso su propia revista. Consciente de la importancia del branding y del potencial de la marca que había creado, decidió explotarla. Entonces, en 1955, la compañía empieza a comercializar gemelos no como los gemelos golpeando peces, sino gemelos de estos que se ponen en las mangas de las camisas, y empezó a fabricar gemelos con el isotipo de su conejo, con la carita de su conejo, del conejo de su marca, vaya. Lo que le dio, o lo que supuso realmente el pistoletazo de salida a infinidad de productos licenciados que no solo ayudaron a que la cabeza del conejo se convirtiera en uno de los símbolos más reconocidos de todo el mundo, sino que además han supuesto una lucrativa fuente de ingresos. Pero ahí no acaba la cosa. Ese mismo año, seguimos en 1955, tras casi 2 años de lucha contra la oficina de correos, Hugh Hefner los lleva a juicio, bueno, se mete en pleitos con ellos y finalmente obtiene los privilegios de correo de segunda clase para poder poner su marca en los sellos de todo el país. En 1956 las páginas centrales eran todo un éxito, pero Hefner quería más. Entonces, ¿qué hizo? Crear una Playmate que se desplegara en una página central de 3 páginas en lugar de 2. Al abrir la imagen de una pin-up en el centro de la revista, pues eso era una especie de ritual que trascendió a la cultura popular con el término página central. De esta forma se incorporó al lenguaje como un término genérico para la fotografía pin-up. Pero todo no fue un camino de flores. La crítica no tardó en llegar. Machista, sexista, depravado, bueno, estos eran algunos de los adjetivos con los que le tocó lidiar al bueno de Hugh y bueno, sobre todo eran adjetivos que venían de grupos feministas, ultracatólicos, que bueno, criticaban tanto a la revista como a quien leía la revista, aunque curiosamente el 40% de los suscriptores eran mujeres, pero bueno. La cosa se fue poniendo cada vez más fea y el 4 de junio de 1963 Hefner fue arrestado por promover la literatura obscena tras publicar un número de Playboy en el que salía desnuda Jane Mansfield en la cama con un hombre presente en la habitación. O sea, que es que ni siquiera es que estaban ahí haciendo guarrerías, sino que, bueno, pues tras esto y tras ser puesto en libertad, bueno, decidió contrarrestar esta mala prensa
y el ya magnate del papel cuché presentó la filosofía de Playboy, que fue escrita por él mismo durante 25 entregas que iba lanzando en la revista Playboy. Esta filosofía pasaba por un posicionamiento claramente activista y comprometido con el movimiento de los derechos civiles que justamente estaba rondando en aquella misma época, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Un buen ejemplo fue cuando en 1966 Hefner tiene la genial idea de enviar a un periodista negro llamado Alex Harley a entrevistar a George Lincoln Rockwell. Rockwell había fundado el partido nazi estadounidense y era considerado el Hitler estadounidense. Entonces, Rockwell aceptó reunirse con el periodista de color solo después de garantizar su seguridad y que no era judío. Y aún así, el tío estuvo con una pistola sobre la mesa durante toda la entrevista. Fijaos hasta dónde llegó el activismo de este tío. Pero Playboy no son y no fueron todo fotos de chicas. Buena parte del estrellato mediático e incluso intelectual pasó por sus páginas. Casi más importante que sus portadas fueron los textos firmados por autores como Arthur C. Clarke, Vladimir Nabokov, Murakami, Norman Mailer o el mismísimo Ray Bradbury, quien publicó su libro Fahrenheit 451 por entregas en la revista del Conejito. En los 70 llegaron ya las excentricidades de Hugh Hefner, que seguramente son las que todos recordamos y tenemos en la retina, ¿no? Sus 3 matrimonios, la fanfarronería esta de haberse acostado con más de 1000 mujeres, que eso aquí en Madrid algún cantante famoso que vive en Estados Unidos también se lo ha atribuido. La promiscuidad, los programas de televisión, las fiestas, el rollo este de ir con pipa, bueno, sus famosos batines de seda, su gorrito marinero, incluso Pamela Anderson, pues bueno, al final llevaron a crear esta imagen de personaje que tenemos a día de hoy. Y por supuesto, la tan cacareada mansión de Playboy. Todo esto fue consecuencia de la pasta gansa que amasó tras la salida a bolsa de Playboy Enterprise en 1971. Con tanto dinero en el bolsillo, el hombre no sabía qué hacer, entonces decide abandonar Chicago, su Chicago natal, y compra la famosa mansión Playboy de Los Ángeles por $1,2 millones. La casita tenía 22 habitaciones, una bodega, una sala de juegos, un zoológico privado. Sí, porque el señor pues era un amante de los pájaros y tenía mogollón de clases ahí en su casa. También había canchas de tenis, jardines, una cascada enorme, la famosa piscina que sale en todas las fotos de su fiesta. Bueno, en ella residía Hefner con sus novias oficiales y organizaba fiestas a las que solo asistían las Playmates y sus exnovias. En definitiva, que el tío tenía un casoplón de la lujuria, que además contaba con el privilegio de ser la única residencia privada de Los Ángeles con permiso para lanzar fuegos artificiales. Hay que tener en cuenta que, entre otras cosas, los fuegos artificiales son ilegales en Estados Unidos. O sea, fijaos el nivel de poderío que tuvo aquí el amigo. Finalmente, el bueno de Hefner falleció el 27 de septiembre del año 2017, dejando tras de sí un legado de tenacidad, de buenas prácticas empresariales y también alguna que otra excentricidad, que realmente están solo al alcance de esos pocos elegidos que, gracias a su ingenio, son capaces de beberse la vida a sorbos. Pues hemos llegado al final de este programa de Bram Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de 2 formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciéndoos mecenas de Bram Stoker en iVoox. Brand Stoker es una iniciativa de Gallicus. Gallicus es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, gallicus.com.
Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Gallicus Branding, o si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito. Por supuesto, no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stoker en iVoox y sobre todo en brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!